Mallorca 2, Real Madrid 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vamos a comentar esta derrota del Real Madrid en el campo del Mallorca, un campo que siempre se nos complica y que encima, pues viniendo del parón de selecciones todavía más, teniendo en cuenta que tenemos en mente la Champions aún más si cabe, con las bajas que teníamos en este partido, obligadas y no obligadas, podríamos decir, ya que lógicamente estás sin Courtois, estás sin Valverde por la sanción, estás también, entre comillas, el estás, ¿no? Porque no ha jugado Vinicius también, entonces, bueno, son jugadores que obviamente los vas notando y aún así he de decir que el partido es en realidad lo que os he venido diciendo en muchas ocasiones, Valencia, Osasuna, Getafe, yo igual, este tipo de partidos, y eso que hoy Arbeloa en este caso sí ha puesto un 11 algo más coherente respecto al tipo de partido que te ibas a encontrar, ya que tienes algo más de juego en el centro del campo con esa aparición de Manuel Ángel, el Brahim en zonas intermedias, o sea, mucho mejor que esos partidos en los que hemos visto pues, a Vinicius aislado en la izquierda, a Gonzalo aislado arriba y ahí no había ningún tipo de juego interior, ¿no? Ni de conexión posible. En cuanto a la alineación, bueno, pues Lunin en portería, laterales para Trent y Carreras que volvía hoy de la lesión a ser titular y obviamente no ha jugado un buen partido, pareja de centrales con Rudiger y Huijsen, en el centro del campo Tchouaméni, Camavinga, Manuel Ángel y Arda Güler y arriba Brahim y Mbappé. Como digo, un 11 algo más dotado a nivel técnico de lo que veníamos viendo de forma habitual en este 4-4-2 que ya os digo que no me hace ninguna gracia, o sea, es un esquema que creo que es lo mejor competitivamente para la Champions y lo vamos a ver y lo hemos visto contra el City y seguramente lo veamos contra el Bayern de Múnich, pero aunque bueno, lógicamente eso hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero este 4-4-2 en liga con los jugadores que tenemos, digamos que no termina de ser un esquema realmente llamativo ni capaz de hacer numerosas ocasiones, aunque cierto es que hemos tenido ocasiones muy claras que se han fallado. En cuanto al partido, pues en los primeros minutos, salvo alguna posesión algo más larga y asentada del Real Madrid en el tercio final, tratando de buscar combinaciones, especialmente en el sector diestro, cuando Mbappé caía ahí, con Brahim, con Trent a veces, con Manuel Ángel, que le da mucho dinamismo por la zona del centro del campo y sobre todo alejándote de Camavinga y Tchouaméni, especialmente de Camavinga, también cuando caía Güler a veces por ahí, pues bueno, tratábamos de generar combinaciones que en realidad acababan en nada. En cambio, el Mallorca, pese a que ha salido también bien con el balón jugado desde los primeros pases, también tenían ese atajo increíble que era el balón largo a Muriqi que descargase de primeras y pudiese jugar la segunda línea, ¿no? En este caso se enfrentaba a Rudiger, que lo ha parado medianamente bien, teniendo en cuenta que Muriqi es un delantero muy complicado, lo ha hecho razonablemente bien Rudiger, de hecho ha hecho una acción absolutamente espectacular, que luego comentaré y que seguramente, lógicamente, tenéis todos en mente. Y es que en cuanto al Mallorca, pues en esos primeros minutos, los que tenían ocasiones o por lo menos acercamientos que podían significar cierto peligro eran ellos. En el minuto 4, un pase de Muriqi en el lateral del área izquierdo, que no encuentra a nadie en el segundo palo. Ese tipo de remates en realidad o de pases son los que tiene que recibir precisamente él y no darlos él. Creo que ahí está la enorme diferencia, ¿no?, que se vio en esta jugada. El Mallorca jugaba con un 4-4-2 en rombo, así que ese esquema se estrecha mucho por el centro, entonces a nivel de posesión pues te da unas buenas soluciones y te ofrece al rival la posibilidad de progresar por bandas. ¿Qué pasa? Que en este caso no tenemos excesiva progresión por bandas y en el momento en el que el Madrid sí lograba asentarse un poco más arriba, el Mallorca conseguía replegar bien, cerrar espacios por dentro y ahí se nos complicaba mucho. Otra acción en el mismo perfil, en realidad, que Muriqi, en este caso de Lubombo, contra Huijsen, en el mismo sitio, ya digo, el centro al área que rechaza en este caso Tchouaméni, luego un córner muy peligroso en realidad, que le queda algo alto a Muriqi, pero el remate era bastante franco en caso de que el balón hubiese ido un poco más abajo. Y a partir de ahí sí que empezó el Real Madrid a generar algo más de peligro. En el minuto 15 lo veíamos por primera vez en cuanto a un desplazamiento de Rudiger que le cae a Mbappé, quinto intento de Rudiger de intentar encontrar a Mbappé en juego directo y en este caso a la cuarta o a la quinta, ya digo, fue a la vencida.
Mbappé, cuando recibe, busca encarar y buscar el disparo al segundo palo. Es la acción más repetida que ha tenido el francés en este partido. El rechace le cae al francés, de nuevo, le cae a Mbappé, que pone un muy buen centro a la llegada de Manuel Ángel en el segundo palo, pero el remate del canterano ha sido bastante tibio. Unos minutos después, un gran pase de Arda Güler desde la izquierda al desmarque de Mbappé, de nuevo, que la deja un poco pasar para poder conectarla al primer palo con la diestra, pero el portero del Mallorca saca un muy buen pie. Bueno, son ese tipo de acciones en las que si falla cualquier otro delantero del mundo, dices, esta tal no la falla. Bueno, para que vayamos dejando ciertas narrativas que luego realmente no corresponden con la realidad. Esto de esta ocasión la metía, bueno, ya vemos que no. Un minuto después, otro gran pase de Arda, esta vez picado desde más o menos el mismo sector que el que le había dado a Mbappé, pero un poquito más centrado. Buscaba la entrada de Camavinga, segunda línea, pero el francés no consigue controlarla bien. Una de esas acciones en las que Camavinga, siguiendo la dinámica que lleva en el Real Madrid últimamente, siguiendo lo que hizo en el parón de selecciones con Francia, está horrible. O sea, Camavinga está horrible. Lo único que ha dejado en este partido ha sido una gran arrancada, que ha sido precisamente la siguiente jugada, un minuto después, que Camavinga ha arrancado por dentro, ha encontrado a Mbappé escorado hacia la izquierda, el jugador del Mallorca se ha olvidado de él y Mbappé pues se colocaba claramente de nuevo para pegarla al segundo palo. No la pega perfectamente esquinada, es decir, o sea, el tiro es bueno, lo que pasa es que tendría que ser perfecto para evitar la estirada de Leo Román, que además le lee bien la situación y hace una muy buena parada. Poco después, en este caso, es Brahim el que encara por la derecha, de las pocas veces o quizá la única que ha conseguido pisar zonas realmente de peligro. Brahim, en ese caso, jugueteando dentro del área, en ese lateral, trata de sacarse el disparo, pero en ese momento no tenía opción, ya que el Mallorca estaba bastante bien cerrado por su perfil. Ve la llegada de Trent, se la cede hacia atrás y Trent de primeras la pone a la llegada al segundo palo de un Arda Güler que remata de primeras tratando de cruzar el balón, pero el portero del Mallorca la vuelve a parar. El tiro de Güler tenía muy buena pinta en el momento en el que parece que va a salir del pie, pero luego es cierto que está un poco centrado, o sea, no termina de esquinarla bien. Es cierto que Leo Román deja el rechace, pero no hubo nadie para poder empujarla. Y la siguiente acción, en este caso, es la gran acción que hemos visto, una de las grandes acciones que hemos visto tanto por uno como por el otro en el partido. Decía en Twitter que es puro fútbol. Es increíble que Rüdiger y Muriqi se pueda conjugar en la misma frase con puro fútbol, y es que ha sido exactamente así. Un nuevo centro lateral desde el sector diestro, en este caso han estado intentando repetir mucho esa acción, le cae al área a Muriqi, que choca contra Rüdiger antes de recibir el balón para hacerse ese espacio, se hace un autopase en ese mismo control y luego el central alemán se rehace muy bien e impide el remate de un Muriqi que estaba en una situación muy clara. Ya digo, una acción de puro fútbol que yo, como espectador, porque además encima no acaba en gol, he disfrutado muchísimo porque son ese tipo de acciones que, oye, que mola mucho, ¿no? Sobre todo esto que es un deporte de aciertos y errores, pues cuando tú ves una acción en la que no se puede reprochar nada a ninguno, porque los dos han hecho dentro de su parcela lo que tocaba hacer de manera perfecta, pues sinceramente te levantas a aplaudir, especialmente como en este caso, que no ha acabado mal para los intereses de mi equipo, ¿no? Lo siguiente que hemos visto ha sido una internada de Mbappé por el sector izquierdo y ha tirado de manera absolutamente horrible, buscando nuevamente el segundo palo. La ha pegado tan mal que el balón iba a saque de banda, o sea, imaginaos lo mal que la ha pegado. Y poco después, en el minuto 41, llegaba el gol del Mallorca. Centro lateral, de nuevo, Rüdiger está con Muriqi y se cuela de segunda línea Morlanes. El control le deja en una situación absolutamente imposible de fallar ante Lunin. Sobre este gol decir una cosa muy clara, y es que cuando enfrentas a un equipo con dos puntas, nunca, pero nunca, bajo ningún concepto, puede llegar antes la segunda línea del equipo que ataca que tus centrocampistas. Si eso pasa es porque has hecho una presión demasiado arriesgada o desordenada, es decir, que tus dos pivotes se han soltado demasiado para tratar de robar el balón, o porque en el repliegue tú o tus centrocampistas han perdido esa carrera contra el rival. En este caso es esta segunda opción. Camavinga está desconectado desde el inicio, en el que ya parte con desventaja, porque desde el inicio Morlanes ya le gana la acción, o sea, ya entiende cómo va a ir la situación antes de que Camavinga se pueda percatar de lo que puede suceder, pero es que luego no da el 100% para solventar esta situación. Y él puede, porque claro, si no llegas por velocidad, pues oye, en realidad casi que felicitar a la anticipación del rival, ¿no? O sea, tienes que estar mucho más atento, pero casi que felicitas el hecho de que
pues el centrocampista ha interpretado cómo podía surgir el resto de la jugada antes incluso de que se pudiese ver, ¿no? Entonces ha anticipado bien la jugada, en parte también porque eres parte del equipo que está haciendo esa acción ofensiva y en parte pues lo tendrás lógicamente estudiado, ¿no? Lo tendrás entrenado, ¿no? En el día a día. Pero en este caso es que encima Camavinga sí tiene esas capacidades para llegar en velocidad. No es una de esas acciones en las que vemos que Casemiro, Tchouaméni no llegan, tal. No, si algo tiene Camavinga respecto a Tchouaméni que le podía hacer ciertamente diferencial en esa posición, en una posición o en un repliegue de estas condiciones, es eso, que tiene capacidad para solventar un posible error suyo a la hora de interpretar la jugada en el inicio o de ir a una presión mal hecha o de pasarse de largo o lo que sea, que luego tiene capacidad para volver, pero en este caso no, o sea, desconectó en el inicio, ha desconectado a media carrera y ha desconectado finalmente cuando ya no llegaba en realidad, pero ha vuelto a desconectar. Lo de Camavinga es un sin Dios, está clarísimo. Y así llegamos a la segunda parte. En esa segunda parte, pues en el inicio, es el Madrid en realidad muy plomizo, el Mallorca encima ya con esa ventaja a favor. Hasta el minuto 54 no ha aparecido el Madrid en ataque, que ha sido Mbappé, una gran arrancada individual por la izquierda, que ha pisado área, ha tirado a portería y nuevamente se la ha negado el portero del Mallorca. Un poco antes había hecho una jugada algo similar, no tan positiva, pero sí algo similar, pero en lugar de tirar la portería ha buscado un pase con la zurda, muy similar al que había hecho Murici en la primera parte. No critico que haya hecho ese pase porque no tenía ángulo, o sea, no tenía otra cosa que hacer ahí, pero acto seguido sí que ha hecho esa acción en la que se ha metido un poco más con más ángulo para poder disparar. Poco después empezaba ya el carrusel de cambios, triple cambio que ha hecho Arbeloa en el minuto 59. Entraban en el campo Bellingham, Vinicius y Militao, y se iban Camavinga, Huijsen y Manuel Ángel. Bueno, sobre Manuel Ángel decir que en cuanto a perfil te podía dar un cierto dinamismo, que ya digo que otros centrocampistas del Madrid carecen, pero yo le sigo viendo un poco de un querer y no puedo constante. O sea, me da mucha rabia porque es mucho mejor de lo que termina demostrando. Y de verdad que me da mucha rabia lo de Manuel Ángel. Destacar, por supuesto, pues la vuelta de Bellingham con ya unos minutos algo más decentes que lo del el partido del derbi, sobre todo porque encima entró luego cuando expulsaron a Fede Valverde y digamos que el contexto no era el adecuado y sin duda una de las grandísimas noticias que nos quedan de aquí a final de temporada, la vuelta de Militao, que encima ha vuelto por todo lo grande con ese golazo que metía en el minuto 88 y que parecía que podían salvar algún puntillo, ¿no? en este partido. Y en cuanto a Vinicius, decir que en realidad los minutos que ha jugado desde que ha entrado hasta el final, pues ha sido puro Vinicius, ¿no? Intentar acciones individuales de desborde individual por la banda izquierda, pero en algunas ha tenido algo más suerte, en otras menos, en alguna ha tenido capacidad para llegar a dar un punto final, para un disparo, un pase, un tal, y en otras pues han llegado para cortarle, ¿no? Los minutos de Vinicius, pues ya digo, puro de Vinicius, en lo bueno, en lo malo y en lo contextual en cuanto al equipo, teniendo en cuenta que el Mallorca tenía esa ventaja, pues lógicamente un equipo que encima enfrenta al Real Madrid en su casa, se está jugando el descenso, pues obviamente bloque bajo, ahí sí que muy difícil meter mano por esa zona, claro. El Madrid con los cambios pasaba a jugar un 4-3-1-2, pero muy asimétrico, porque esos dos eran Vinicius y Mbappé, y Vinicius parte prácticamente de la izquierda, y el mediapunta era Brahim, pero en realidad caía constantemente a la izquierda. Entonces había mucha asimetría en el equipo y sobre todo teniendo en cuenta que es una asimetría que no termina de ser eficiente, ya que ese tipo de asimetría lo puedes tener si luego en el costado en el que está vacío tienes a un jugador con capacidad para llenártelo, para llenarte esa banda, pero en ese costado no es que tengas a Fede Valverde, es que tienes a Arnold. Entonces Arnold no tiene esa capacidad ni para hacerte todo ese recorrido completo, ni en ataque aprovechando el espacio que tiene que atacar, ni para generar juego desde esa zona. Y luego encima, como no tienes rematador en área, pues al final es como la teoría de la manta corta, pero en este caso no te tapas ni los pies ni la cabeza, o sea, te destapas los dos, o sea que fenomenal. En el 72 y 76 entraban Pitarch y Franco por Güler y Brahim. Hasta entonces, ya digo, no había pasado gran cosa en el partido, más allá de esas individuales que a veces se colaba Vinicius, pero ninguna realmente con sensación de peligro.
En cuanto al cambio de meter a Franco Mastantuono, no lo he entendido, sinceramente, porque el partido era el último cambio que podías hacer y el partido estaba claramente para Gonzalo. No sé qué le termina de pasar a Arbeloa con Gonzalo, no sé si no le gusta el perfil, si no lo sé, no lo sé. Pero bueno, en realidad a Xabi Alonso le pasaba algo parecido con Gonzalo, ¿no? Que no lo terminaba de sacar. Igual no son los entrenadores, igual es que algo pasa para que Gonzalo no salga. Y vuelvo a lo de siempre, sí, para jugar a la derecha, tal, no sé qué. Si el Madrid en ese momento está en contexto de remontada, metiéndose constantemente en campo contrario, no va a estar en la derecha. O sea, Gonzalo podría estar perfectamente en el área, fijando los centrales y encima liberando a Mbappé. Pero no sé por qué ha optado por un Franco Mastantuono que ha hecho alguna cosilla, pero también ha hecho muchas cosas malas respecto a el perfil de jugador que es. Está claro que si no estás sacando a Frimpong, a Lucas Vázquez, a un jugador encarador, no termino de entender por qué sacas a Franco Mastantuono, sinceramente. Aunque ya digo, ha hecho un par de buenas acciones. De hecho, nada más entrar, pues tenía una buena acción en la que le habían encontrado Trent dentro del área, en el sector diestro, ha aglutinado bien, muy bien a los jugadores, se le ha cedido a la frontal Ayud, que aún así estaba bastante bien cubierto, ha hecho un muy buen gesto técnico para tratar de salvar ese balón y de hecho lo ha salvado y ha conectado con Tchouaméni, que ha disparado realmente mal en una situación que era bastante más asequible de lo que luego el disparo del francés ha demostrado ser, ¿no? 10 minutos después llegaba ese golazo de Militao, un gran centro de Trent desde el córner diestro, pero en realidad, a ver, gran centro, puedo decir gran centro porque hay un tipo que hace un remate absolutamente impecable, ¿no? Esos centros de Trent que se alejan o encuentras a un rematador de estas características, o seguramente no acaben mucho. Puedes decir, ya digo, gran centro, porque al final el rematador lo mejora. Y en el 91 pues llegaba el gol de Muriqui, el golazo de Muriqui en realidad, el gol del Mallorca. Balón largo del portero, que peinan bien, encuentran a alguien en la media punta ciertamente solo, Rudiger en esa se queda un poco en tierra de nadie, no termina de ir ni a uno ni a otro. Arnold se queda también por delante de donde tendría que estar en esa situación. Carreras también no termina de cerrar esa situación defensiva. Militao le queda a la contra del gran desmarque que hace en diagonal Muriqui. Consiguen encontrarle al gran delantero del Mallorca, que hace un control sensacional, orientado con la zurda, alejándole la posibilidad de que Carreras pudiese llegar a cortar ese balón, y luego el derechazo inapelable, un golazo de Muriqui que no sé cuántos goles nos ha metido ya, yo no sé si 4, 5, 6, no lo sé, pero cada vez que nos enfrentamos a este jugador nos marca gol. Es un delantero, cuando se suelen hablar de jugadores de culto, bueno, pues Muriqui es un jugador de culto, 19 goles en esta liga, increíble lo de este delantero. Sería uno de esos delanteros, perfil Joselu, que me encantaría tener en el Madrid de suplente en caso de no tener a Gonzalo, obviamente. Y de esta manera pues llegaba el final del partido, perdíamos un partido muy importante en cuanto a las aspiraciones ligueras, si es que alguien tenía algún tipo de aspiración por ganar esta liga. Nos quedamos a 4 del Barça, con un partido menos encima, el partido que ya sabéis se jugará hoy a las 9 contra el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que se enfrenta también al Barça en la Champions, que el Atleti no se juega absolutamente nada en Liga y que sinceramente no me espero. O sea, esto no es una cuestión de contragafe ni de decir cuestiones negativas sobre el Atleti de Madrid ni nada. No, o sea, eso desde el punto de vista también de la lógica, yo soy un aficionado o un jugador o el entrenador del Atleti de Madrid y entiendo que este partido, pues sacarlo con la mayor dignidad posible, es decir, que no nos metan 7, o sea, pero un 2-0 en contra es que te lo firmo ya, ¿sabes? O sea, es la realidad, de este partido, encima teniendo bajas, quieras o no, porque también, lógicamente, afecta a este club, a esta hinchada, es que quieras o no, ganar hoy por parte del Atlético de Madrid o empatar, a ellos no les da absolutamente nada. Y lo único en todo caso que al que le da algo es al Real Madrid. Y ya sabemos que estos a nosotros sí que ni agua. Entonces entiendo perfectamente que el partido de hoy sea relativamente asequible, salvo que el Barça tampoco quiera sacar mucho sus armas, ¿no? Mostrar lo que tiene de cara a ese enfrentamiento en Champions. Lo menciono porque creo que debo mencionarlo, pero no me lo termino de creer porque en realidad si hay un equipo que no se guarda nada es precisamente, no es que diga el Barça, sino Flick. Los equipos de Flick no se guardan nada, van siempre a tumba abierta. Y nada, pues derrota, la liga que se nos pone realmente complicada, lógicamente, y ahora pensar en la Champions. Bueno, y digo ahora
seguramente alguno ya estuviese pensando antes de este partido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Si os ha gustado el comentario del partido, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios qué opináis sobre el partido, los cambios, lo que ha hecho o dejado de hacer Arbeloa, cualquier jugador que queráis comentar. Bueno, lo que ya sabéis, ahí tenéis la caja de comentarios para poner lo que queráis, si es que queréis poner algo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.